Las grabaciones anteriores, yo no sé si la ingeniera les pasó un link de una lista de reproducciones donde yo estaré poniendo las grabaciones de estas ayudantías. No, solo nos pasó el link para entrar a las ayudantías, pero de las grabaciones, ¿no? Ya, ok. Entonces, al final de la sesión yo les paso el link, ¿ya? Ya. Bien, ¿me confirma si estás viendo mi pantalla? Sí. Ya, correcto, ya. Bien, el primer ejercicio dice así. Una compañía de inversiones vende tres tipos de fondo de inversión: estándar E, de lujo D y Gold Star G. Cada unidad de E tiene dos secciones tipo A, 16 tipo B y 8 tipo C. Cada unidad de D tiene 20 acciones tipo A, 12 tipo B y 28 tipo C. Cada unidad de G tiene 32 tipo A, 28 tipo B y 36 tipo C. Suponga que un inversionista desea comprar exactamente 220 acciones tipo A, 176 tipo B y 264 tipo C, comprando unidades de los tres fondos. Determina las combinaciones, ojo con esa parte de ahí, las combinaciones de unidades E, D y G que satisfagan los requerimientos del inversionista. Entonces, dime, si tú fueras un inversionista y tú quisieras determinar cuáles son las combinaciones, o sea, cuánto tú tienes que comprar de, de, de los tipos de fondos de inversión, ¿qué es lo primero que harías aquí? ¿Mm? Puedes abrir el micrófono, puedes contestar por chat, sumarlas y obtener el total. Ok, ok. Sí, bueno, en sí lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables que nosotros vamos a encontrar. Este es un problema de aplicación del sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las incógnitas que nosotros debemos encontrar? Las incógnitas que nosotros debemos encontrar, para eso primero vamos a hacer esto de aquí. Mira, de el fondo E, o sea, de la inversión estándar, que es la que está aquí, se supone que yo tengo 12 acciones tipo A, coma. Tengo también 16 tipo B, tengo 8 tipo C. Del fondo D, yo tengo 20 tipo A, 12 tipo B y 28 tipo C. Y del G, yo tengo 32 tipo A, 28 tipo B y 36 tipo C. Entonces, ¿cuáles son mis variables? Mis variables son estas de aquí.
Esas de aquí son mis variables. O sea, lo que yo estoy intentando saber es cuántas acciones yo debo comprar de A, de B y de C para satisfacer cierto requerimiento que me dice ahí, ¿verdad? Supongo que mi requerimiento sea comprar 222 acciones tipo A, ¿ya? Entonces quiere decir que de aquí el total sería 228, ¿verdad? No, perdón, exactamente 222, ¿no? 220, 220, ya, perdón. Ya. Del tipo B sería comprar 176 y del tipo C 264. O sea, ¿qué yo tendría que hacer ahí? Yo tendría que esta es mi primera ecuación igualada a esto, esta es mi segunda ecuación igualada a esto y esta es mi tercera ecuación igualada a esto. Ya es importante que en este tipo de problemas tú primero vayas haciendo un gráfico o vayas haciendo algún tipo de análisis previo, ya como esto de aquí, para que tú puedas identificar correctamente, porque imagínate que tú puede hacer que te pongas nervioso en algún ejercicio de alguna lección o examen. Uy, ¿qué pasó con la... Bueno, y no sepas cómo hacerlo, y termines igualando esto de aquí a 220 y esto de aquí a 176, esto a 264, que estaría incorrecto, ¿no? Entonces, ya está nuestro análisis hecho. ¿Cuáles son mis variables? Los tipos de fondo de inversión. Los tipos de fondo de inversión. ¿Qué combinaciones yo debo hacer? ¿Cuánto debo comprar de A? ¿Cuánto debo comprar de B? ¿Cuánto debo comprar de C? ¿Ya? Entonces, los tipos de fondo de inversión, yo los voy a cambiar por X, Y y Z, ¿ya? Respectivamente, que van a corresponder a B y a C. ¿Ya? Así está bien, ¿no? Ya, entonces, mi dominio de mis ecuaciones lineales sería que yo tengo X, Y, Z. ¿Eso qué va a pertenecer? Van a pertenecer a los naturales enteros, incluyendo el cero. Entonces, esto también es importante, ¿ya? Porque no tiene sentido que yo compre 7.5 unidades de A, 7.8 unidades de B, ¿no? Sino que tiene que ser un número natural. O en su defecto podría ser cero, ¿ya? O, no, bueno, en este caso no podría ser cero, pero puse mal eso ahí. No podría ser cero porque yo tengo que cumplir el requerimiento de que sea igual a 220, sea igual a 76 y 264 acá ya. Sí, perdón por eso ahí. Ese aquí no. Va. Entonces yo con ese sistema ya ahí armado, que sería 2x más 20y más 32z igual a 220 y 16x más 12y más 28z igual a 176, 8x más 28y más 36z igual a 264. Yo con eso ahí, yo ya puedo armar, ¿qué cosa? Mi matriz ampliada, la cual yo voy a reducir para encontrar mis incógnitas, ¿no? Recuerda que en las lecciones y en los talleres formalmente tú debes hacer eso de aquí. No es que no deberías poner inicialmente ya la matriz así de golpe, por decirlo, ¿verdad? Sino que en esa materia se trata de ser eh, lo más formal posible. Y ya vamos a ver en espacios vectoriales también algunas otras formalidades que tú debes considerar. El dominio también se debe poner. Bueno, para este tipo de aplicación, este tipo de ejercicios de aplicaciones sí, te cuento que sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final tú vas a llegar a algo, ya sea una ecuación, ya sea un número, y tú entonces tienes que ver, ¿no? ¿Cuáles son los números que pueden satisfacer esa ecuación? Porque para este caso,
Supón que nos salga, al final nos queda una ecuación, digamos, ¿no? Supongamos, y igual a 3x, ¿ya? Y entonces tú quieres decir, bueno, x puede valer cualquier número, pero x no puede ser un entero negativo, ¿ya? No tiene sentido que yo compre menos 4 acciones tipo A, ¿ya? No puede ser igual. Entonces, bueno, yo creo que esa parte de aquí de reducir las matrices, ¿verdad? Es algo simple, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo puedo aplicar operaciones ahí. Voy a avanzar esto rápido porque quiero dar espacios vectoriales. Al final yo voy a tener una matriz que me va a quedar así. Mi matriz ampliada. Una fila se va a cancelar, que va a ser la última, obviamente, ¿no? Porque yo la estoy poniendo de forma escalonada. 55, 88, x0 aquí. Bien, entonces, ¿yo qué puedo decir de esto de aquí? Si esto es x, y z, que corresponde a las acciones tipo A, a las acciones tipo B y a las acciones tipo C. ¿Yo qué puedo decir aquí? Yo puedo decir esto de aquí, despejando ya, despejando todo esto de aquí. ¿Cómo me quedaría? Vamos, ayúdame. Si yo despejo aquí y, esto de aquí es y, yo lo despejo en función de las variables de acá. ¿Mm? Vamos, 88 menos, ¿menos qué? Menos 11z. 88, muy bien, menos 88 menos 11z dividido para 11. Y aquí, entonces, ¿qué pasa esto de aquí? Dime esto de aquí. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso de ahí? ¿Mm? Eso quiere decir que z es una variable libre y por tanto yo voy a tener esto de aquí. Claro, z tiene infinitos valores menos el 0 y el negativo. Recuerda el dominio que nosotros definimos acá. Debe ser un natural positivo. No tiene sentido que yo diga, ya, menos, menos 3 acciones, ¿no? Para este caso de aplicación, tiene que ser un positivo. Y 3 acá. Bien, ya definidas nuestras ecuaciones, nosotros decimos que z es una variable libre. Y ahora sí, ¿qué es lo que realmente me pide el ejercicio? Me pide determinar las combinaciones de unidades de E, D y G que satisfagan los requerimientos del inversionista. ¿Cómo satisfago yo esto? Para esto yo definí mi dominio. Entonces, si yo despejo, esto aquí es X, esto es Z, Z puede pertenecer a los naturales aquí. Y bueno, Y lo puedo simplificar, ¿verdad? Pero Y tiene otro requerimiento, ¿verdad? Y tiene que ser mayor o igual a cero. Recuerda lo que dijimos, no tiene sentido de que sea cero o que sea un negativo, ¿no? Entonces, si Y tiene que ser mayor o igual a cero, yo voy a simplificar esto de aquí. Aquí me va a quedar 8, aquí me va a quedar 1, ¿verdad? Entonces, 8 menos z es mayor o igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mi z va a ser menor o igual a 8. Pero mi z también tiene que ser mayor a cero, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo otro que debemos asegurar que sea mayor o igual a cero? Debemos asegurar que x también sea mayor o igual a cero. Por tanto, yo voy a poner aquí 55 z menos 5 por 8 menos z. Esto tiene que ser mayor o igual a cero. Despejando esto de aquí, yo tengo menos 15, no, 15 menos 3z mayor o igual a cero. Entonces, 15, ¿qué debe ser? Menor o igual a 5. ¿Qué pasa con esto de aquí? Entonces se anula. Entonces, mi z ya no precisamente puede ser 6 ni 7, sino que tiene que ser menor o igual a 5. Con eso de ahí y esto de aquí, entonces yo puedo decir que para, para z igual a 1, yo voy a tener esa combinación.
1, 7 y 4. Ya, esta es cuestión de reemplazar, ¿verdad? Para z igual a 2, yo voy a tener, no, perdón, aquí voy a tener 3. 3, 6 y 2. Para z igual a 3, yo voy a tener 3, 5 y 3. Ya. Para z igual a 4 y para z igual a 5. Yo voy a tener estas combinaciones aquí. Ya. Entonces, bien, eso es lo que yo puedo hacer. O sea, yo podría comprar 4 acciones tipo A, 7 acciones tipo B y una acción tipo C, o cualquiera de estas combinaciones aquí. Y luego ya viene un análisis ya financiero, ¿no? O sea, ¿qué me saldría más conveniente? Pero eso no es lo que nos pidieron en este ejercicio. Así que, déjame ver cómo puedo avanzar. Ya voy a abrir más hojas. Ok. Vamos a ver. ¿Hasta ahí existe alguna pregunta? No. Ya, ok. Entonces vamos a ver este de acá. Vamos a ver este de aquí. Ya. Me dice que a continuación se da un diagrama que muestra el volumen de tráfico promedio por hora de vehículo. Ya. Eh, de vehículos que entran y salen cada una de 4 intersecciones de las calles más concurridas en una ciudad entre las 7 a.m. y las 8 a.m. Determinar el número de vehículos que entran y salen en cada intersección del periodo. Bien, ¿qué harías aquí? Yo quiero que te fijes en esto de aquí y me digas qué harías. ¿Mm? Yo quiero que te fijes detenidamente en cada intersección, ¿ya? Y me digas qué podrías hacer, qué harías tú ahí para resolver ese problema. ¿No? Bueno, vamos a ver ya entonces. Las variables serían la dirección. O sea, las variables, sí, técnicamente sería la dirección, o sea, x1, x2, o sea, este x1 y x2, y por aquí hay un x3 y un x4, quieren decir una cantidad de vehículos las cuales yo no conozco. Y yo quiero saber por qué. Porque, por ejemplo, yo estudio ingeniería en logística, ¿ya? Y me dicen, no sé, averigua cuántos autos ingresan por aquí, cuántos autos salen por acá, porque yo necesito saber si eso, o sea, esa vía es muy transitada por vehículos, si esa vía se colapsa en horas picos y cosas así, ¿ya? Entonces me piden eso ahí. Esos son números que yo no conozco. Pero yo lo que sí sé es que por aquí entran 380 y 430. 430 salen, ¿ya? Entonces, va. Lo que pasa aquí es que dice que el número de vehículos que entran es igual al número de vehículos que salen. Entonces yo voy a tener que en la intersección A entran 380 más X1. ¿Y cuántos van a salir? Van a salir 430 más x2, ¿ya? En la intersección B, yo tengo que en la intersección B, ¿qué? Sí, que van a entrar 540 más x2 y van a salir 420 más x3. De igual manera, en la intersección C, que van a entrar 470 más x3
y van a salir 420 más 400. ¿Cuánto sería ahí? 820. 800 vehículos que salen, 820 vehículos que salen. En la intersección D, por otro lado, tengo 870 igual a x1 más x4. Intersección D. Sí, ¿verdad? Entran 420 más 450, 870. Y sale x1 y x4. Bien, ahí lo demás ya sabe que plantees la matriz, o sea, despejes que este sistema te quede igual a 0 y plantees la matriz. Te va a quedar una matriz así. 0 y menos 1, 1, 0, 0, 0, 1, 50, menos 120, 350 y 870. Bien, y que la resuelvas, ¿verdad? Entonces, ya resolviendo esa matriz, ya te voy a dar el resultado. Te va a salir que x1, x2, x3 y x4 van a ser igual respectivamente a 280, a 230, a 350 y a 590. Bien, eso ahí ya está. ¿Hay alguna pregunta con respecto a ese ejercicio? No. Bueno, voy a asumir que no. ¿O sí? Bueno, voy a asumir que no. Entonces, vamos a ver. A ver. Ese último de aquí, ¿ya? Ese último de... ahí. Ese último de aquí. Para el sistema de ecuaciones. Y luego entramos de una a ecuaciones vectoriales, ¿sí? Bien, déjame ver dónde tengo anotado eso de ahí. Mm, Aquí. Dice, un mueblero de Atahualpa, en Santa Elena, fabrica sillas, mesas para café y mesas para comedor. O sea, fabrica tres cosas, ¿ya? Se necesitan 10 minutos para lijar una silla, 6 minutos para pintarla y 12 minutos para barnizarla. De la misma forma, se dice que se necesitan 12 minutos para lijarla, para lijar una mesa de café, 8 minutos para pintarla y 12 minutos para barnizarla. Se necesitan 15 minutos para lijar una mesa para comedor, 12 minutos para pintarla y 18 minutos para barnizarla. La mesa de lijado está disponible 16 horas. Con este dato ahí, 16 horas. La mesa de pintura está disponible 11 horas. Y la mesa de barnizado 18 horas a la semana. ¿Cuántas unidades de cada mueble deben fabricarse por semana? De modo que la mesa de trabajo se ocupe en todo el tiempo. O sea, ese es un problema de optimización, ¿ya? ¿Cuál es el número de combinaciones? O sea, ¿cuáles son las combinaciones que yo puedo hacer para que mis mesas estén trabajando todo el tiempo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Bueno, para ese tipo de ejercicios en los que hay tantos números y yo no sé, quizás a la final, eh, qué tipo de ecuación plantear, yo te recomiendo que hagas eso aquí, un gráfico, un gráfico en el que pongas, aquí ya está, y que pongas lijar, te voy a dejar el ejercicio por ahí por si acaso quieres leerlo otra vez, pintar y barnizar. Y yo aquí voy a poner silla, mesa y comedor. Ok, ahora, para lijar una silla, ¿cuánto yo necesito? Por aquí me dice, ¿verdad? Se necesitan 10 minutos para lijar una silla. Ya. Esos 10 minutos en horas, ¿a cuánto equivalen? O sea, sería 10 para 60, ¿verdad? Un sexto de hora.
de hora. Ya, para pintarla, ¿cuánto se necesita? 12 minutos. 12 sobre 60. ¿Cuánto sería eso? 12 sobre 60, sí, un quinto, ¿ya? Y para barnizarla, a ver, no, perdón. 6 minutos para pintarla, sí, con razón se me hacía algo extraño. 6 minutos para pintarla. ¿A cuánto equivale 6 minutos para pintarla? A un décimo, sí. Y para barnizarla es que se necesitan 12 minutos, sí. Bueno, de la misma manera tú vas a analizar cada uno de estos aquí. Se necesitan 12 minutos para lijar una mesa de café, 8 minutos para pintarla y 12 minutos para barnizarla. Tú vas a llegar a esto de aquí. Aquí es un quinto, aquí es 2 quinceavo, es un 2. Aquí es un 15, aquí es un quinto, perdón. Aquí es un cuarto, un quinto, 3 décimos y así. Ahora. Eh, ¿Qué me representa esto de aquí? ¿Mm? Esto me representa horas sobre unidades. Todo esto de aquí que yo hice me representa horas sobre unidades. Oh, a ver cómo era. ¿Qué fue lo que hice yo? Sí, horas sobre unidades. Bueno, entonces se necesitan 12 minutos, bla, bla, bla. Eso es. La mesa de lijado está disponible. O sea, esto de lijado está disponible ¿cuánto? Está disponible 16 horas. Ya. Está disponible 16 horas. Perdón, aquí puse al revés. Es unidades sobre horas. Es unidades sobre horas. O sea que eh, una silla, una silla se elija en un sexto de hora. ¿Sí? Así quiero que se lea. Una silla se elija en un sexto de hora. Ahora, la mesa para lijar está disponible 16 horas. La mesa para pintar está disponible 11 horas. Y la mesa para barnizar está disponible 18 horas, ¿verdad? A la semana. Ya, listo. Está nuestro cuadro. Y creo que ahí está muy fácil identificar cómo va a quedar nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Tendría que ser un secto. Si yo digo que las unidades de silla son x1 y las unidades de mesa son x2 y las unidades de comedor son x3, entonces es un secto x1 más un quinto de x2 más un cuarto de x3 igual a 16, ¿no? Va, de la misma manera yo voy a seguir planteando mis ecuaciones y mira la importancia de haber realizado el gráfico, ¿verdad? O sea, yo al final pude igualar todo esto de aquí y ya sacar mis ecuaciones rápido, pero si uno no lo grafica, al final se puede volver algo tedioso en la mente, ¿no? Tendré que plantear esas ecuaciones así nomás. Igual a 11. Un quinto x1 más un quinto de x2 más 3 décimos de x3. ¿Sí, cierto? Ya. Entonces, yo con mi sistema ya de ecuaciones planteado, yo ya puedo hacer mi matriz ampliada y resolverla, ¿no? Ir despejando. Y x1 me va a quedar que es igual a 30. x2 me va a quedar que es igual a 30 también. Y x3 me va a quedar que es igual a 20. Bien, con eso finalizamos lo que es ecuaciones lineales. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Dime qué tal te pareció la estrategia. Si ya la sabías, si no. Todo claro, bien. Ahora sí, vamos a entrar a ecuaciones lineales. Perdón, vamos a entrar a ecuaciones vectoriales. Te voy a dar una breve introducción y luego vamos a resolver unos ejercicios que están ahí. Ya, la mayoría de veces para los ingenieros se nos hace un poco abstracto tener que comprender espacios vectoriales porque realmente, ya te digo, no tienen ninguna aplicación en la ingeniería. No es como que tú vas y analizas una máquina o un circuito y dices, ah, ya, aquí hay que resolver un espacio vectorial o algo así.
su definición es abstracta, es matemáticamente abstracta, es matemática pura, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que un espacio vectorial es un conjunto no vacío, o sea, yo aquí tengo un elemento, aquí tengo otro elemento, y aquí tengo otro elemento, o puede ser simplemente un conjunto que tenga un solo elemento, pero es un conjunto no vacío en el que se definen dos operaciones de adición y de multiplicación, ¿ya? O sea, en ese conjunto hay definidas dos operaciones binarias, ¿ya? De, de, de adición y multiplicación, ¿ya? Y esas operaciones son propias del conjunto, ¿ya? Por ejemplo, yo defino un conjunto y yo puedo decir que aquí un elemento más otro elemento es igual a qué? Es igual a 3 veces A más 4 veces C menos, menos 2 veces A sobre B, ¿ya? Y esa puede ser mi adición ahí. O sea, esto de aquí suele ser algo un tanto tedioso tener que entenderlo para los ingenieros porque nosotros decimos, no, pues A más B es simplemente A más B y ya. Pero tenemos que abrir la mente para, para saber que en este universo, por decirlo así, en ese universo, no sé qué pasa con el átomo. En este universo hay otras operaciones definidas, ¿ya? Entonces, en este conjunto, que es nuestro espacio vectorial, yo tengo que cumplir ciertas propiedades, ¿ya? Y son estas propiedades que están aquí. Yo supongo que ustedes ya las vieron en clase, ¿no? Son estas propiedades que están aquí. Y yo tengo que ver... Uy, ¿alguien me puede decir qué pasa con el lápiz, por favor? Ya, ok. Bueno, entonces estas operaciones aquí se tienen que cumplir en ese conjunto para que yo diga que es un espacio vectorial, ¿ya? Si no se cumple al menos una, simplemente no es un espacio vectorial y simplemente es un conjunto no vacío en el que están definidas dos operaciones de adición y multiplicación, ¿ya? Y nada más. Yo te recomendaría que veas un espacio vectorial como un universo, ¿ya? En esas películas, por ejemplo, en esas series donde dicen que hablan de universos alternos, no sé, imagínate que existe algún otro universo en el que la suma está definida así, ¿ya? Y yo quiero saber si ese universo es real. Y para ver si es real, yo tengo que identificar si se cumplen estas propiedades de acá. Bien, entonces te recomiendo que lo veas así, como un universo el cual hay otras propiedades definidas, ¿ya? Entonces vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a resolver primero este aquí, que es el más simple. Y con este aquí te voy a contar también algo interesante. Ya te vas a dar cuenta quizás al momento en el que vayamos resolviendo. A ver, déjame buscar primero dónde tengo esto ahí. Sí, aquí está. Entonces, mis operaciones definidas son estas aquí. Rarísimo, ¿verdad? Que B más B sea igual a B. Uno podría decir intuitivamente B es igual a cero. En nuestro universo sí, pero en ese conjunto no. Ya te digo, este sí es un espacio vectorial. Considera el conjunto V, solamente V, formado por un elemento. Sí es un espacio vectorial, y ya te lo voy a probar. Entonces, ahí otra vez el lápiz. Ya. Demostración. ¿Qué es lo primero que tiene que, qué es lo primero que tiene que escribir en un espacio vectorial? Ya, yo primero tengo que escoger un elemento, sea B, sea V, perteneciente a B. En este caso, mi único elemento es V, ¿no? Entonces yo voy a decir sea V perteneciente a B. Entonces, voy a probar si la primera propiedad se cumple, ¿ya? La primera propiedad es la suma aditiva, perdón, la suma conmutativa, ¿ya? Quiere decir que B más V tiene que ser igual a lo mismo, pero de manera contraria. Es decir, que este V vaya acá y este V vaya acá. ¿Qué es V más V? Definido aquí, V más V es V. Así que yo puedo decir que V más V es simplemente V más V, diciendo que
yo lo que hice fue intercambiar lugares. Entonces, eso de aquí sí se cumple, ¿verdad? Está claro, porque yo puedo hacer esto, ¿verdad? Sí, la segunda propiedad. La segunda propiedad es la propiedad asociativa, ¿ya? Y dice así, yo tengo v más v. Entonces, ¿yo qué tengo aquí? Que v más v es igual a v más v. Y de la misma forma yo puedo decir que este v es igual a v, o sea, este de aquí es igual a v más v. Puedo volver a asociar, dado que v más v es igual a v, y puedo decir que simplemente es esto de aquí. ¿Se cumple o no se cumple la propiedad asociativa para la adición? También se cumple. Ahora viene otra cosa interesante. Ahora sí viene lo interesante. El cero vector, ¿existe o no existe en este conjunto? Claro que tiene que existir porque es un espacio vectorial. V más V es igual a 0. Entonces, mi V más V, que es igual a V, es igual a V más 0 vector, igual a B, a V. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto de aquí? Que si mi V más V es igual a V y mi V más 0 vector es igual a V, quiere decir que mi 0 vector es igual a V. Entonces, aquí viene lo interesante. Este único elemento de este conjunto es su propio cero vector. ¿Ya? Entonces, fíjate que basta con que un conjunto tenga un solo elemento para yo saber que ese único elemento es su propio cero vector, si es que es un espacio vectorial. En un control de lectura, por ejemplo, me pueden preguntar, considera el siguiente conjunto. Ya, se ha comprobado, se ha demostrado que bajo estas operaciones es un espacio vectorial. ¿Cuál es el cero vector? El cero vector es este de aquí. ¿Ya? Entonces se cumple que ese conjunto tiene un cero vector. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el inverso aditivo? Si yo digo que mi v más v es igual a v, pero mi v también es mi cero vector, entonces, ¿qué quiere decir esto aquí? Que mi v también es el inverso aditivo. ¿Es el inverso? Claro, por supuesto, muy bien. Es el inverso aditivo. Aditivo de v. Entonces, ese único elemento es mi cero vector y también es mi inverso aditivo. Eso puede pasar, sí puede pasar. ¿Sabes qué es lo que no puede pasar? No puede pasar que hayan dos ceros vectores en un conjunto. Por ejemplo, yo digo que tengo un V y un W en un solo conjunto. Entonces, uno de los dos tiene que ser el cero vector. Bajo ciertas operaciones de suma y de multiplicación, ¿no? Que cumplen que ese es mi espacio vectorial. Uno de los dos tiene que ser el cero vector. ¿Ya? No puede haber dos ceros vectores. Eso sí. Entonces, ya se ha comprobado que yo tengo un inverso aditivo. Ahora vamos con la propiedad de la multiplicación. Yo voy a decir que sea lambda un escalar perteneciente al campo al cual está definido ese espacio vectorial. Recuerda que un espacio vectorial siempre está definido en un campo. Aquí nos dice que el campo simplemente es K. No nos dice si ese campo es los reales, si es los complejos, si es los enteros. Ya no nos dice. Así que yo voy a poner simplemente que mi lambda es perteneciente acá. Y mi lambda eh, por v más v tiene que cumplir la propiedad distributiva. Pero yo tengo que mi v más v es igual a v, ¿no? Entonces, eh, yo tengo que esto de aquí, definido en la operación de la multiplicación, lambda por v es igual a v. Así que esto va a ser igual a v. Pero mi v más v es v más v. O sea, mi v es igual a v más v, perdón. Y yo puedo utilizar esto de aquí para ir a la inversa, porque yo digo que mi v es igual a v por lambda. Así que yo puedo hacer esto de aquí. Llegué, listo. Mi conjunto cumple la propiedad distributiva de la multiplicación.
Así que vamos a ver eso de acá. Aquí voy a definir otra escalar, que sea mu perteneciente acá. Y la otra propiedad nos dice que mi lambda por mu por v debe ser, bueno, por la operación de la multiplicación definida en nuestro espacio vectorial, que es lambda por v igual a v. ¿Eso de aquí qué tiene que ser? Eso tiene que ser igual a v, ¿ya? Porque eso de aquí es un escalar, y esto es v. Entonces esto tiene que ser igual a v. Entonces, siendo eso igual a v, yo puedo decir que mi mu por v es igual a v. Y con eso ahí yo puedo decir otra vez que mi lambda por paréntesis mu v es igual a eso. Llegué, otra vez se cumple esa propiedad. Ahora, la última propiedad que me quiere decir que 1 por v es igual a v. ¿Y se cumple o no eso de aquí? Si yo tengo un 1 en ese campo K, claro que se cumple, porque la operación está definida así. ¿Ya? Se cumple eso ahí. Entonces, ¿yo qué concluyo? Concluyo formalmente que mi conjunto B es un espacio vectorial definido en el campo K. Espacio vectorial. Bueno, obviamente ahí tú ya lo vas a poner en tu hoja de evaluación, ¿no? Definida en el campo K. En el campo K. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? No, ok. Ahora sí, entonces, vamos a ver un ejercicio de los buenos, que es este de aquí. ¿Dónde está? Es este de aquí. Este de aquí. ¿Cómo debería yo comenzar? Vamos, si puedes abrir tu micrófono, bien, me gustaría que me digas cómo debería yo comenzar. Si no, me lo puedes escribir por chat también. Sí, por la propiedad conmutativa, pero antes que eso, recuerda que lo más importante es que yo tome dos elementos, otra vez eso aquí, es que yo tome dos elementos, no, te miento, es que yo tome tres elementos de ese conjunto, ¿ya? Entonces vamos a poner sea v igual, ay, sea v igual a coma b, otra vez eso es, sea v igual a coma b, y sea w igual a c, coma d, y sea x igual a e, f. Ahora sí, yo con eso de allí voy a probar mi propiedad conmutativa. Y para eso voy a escoger solamente dos vectores, b y w. Entonces, definidas las operaciones como está aquí, ¿cómo quedaría? Lo mismo que está allá. ¿Ya? Entonces, eh, como esto de aquí, esas propiedades son habituales, las que conocemos, ¿no? Yo puedo decir, esto de aquí lo puedo mandar acá, decir b por c más a por d es igual a d por b. ¿Sí, verdad? Y yo nuevamente puedo decir c por d, c por b, perdón, más d por a, d por b.
Y eso de aquí, ¿a qué vendría a ser igual? Eso vendría a ser igual a W más B. Entonces se cumple esa primera propiedad. Se cumple esa primera propiedad. Ahora vamos a la segunda propiedad. Para eso yo escogí tres vectores. Para eso yo escogí tres vectores. Para ver si se cumple la propiedad asociativa, asociativa de la suma, ¿no? Bueno, ahí sí ya se pone un poco más tedioso, ¿no? Tener que sumar esto aquí. Ojo, de preferencia utiliza este signo aquí, ¿ya? O sea, ese símbolo de más encerrado en un círculo, ¿ya? Porque no es una suma habitual, ¿ya? Si tú pusieras simplemente esto aquí, estarías diciendo que es una suma habitual nomás, de duplas, ¿ya? Entonces, C, D, esto aquí, entonces aquí yo tengo A, B, más. Ahora sí, ¿cómo quedaría eso de aquí? ¿Cómo va eso de aquí? El primero por el último, más el segundo por el primero, coma, eh, el último por el último. Ya, vamos. Eso ahí. CF más DE más DF. Ya. Entonces, ahora sí, otra vez. ¿Cómo quedaría eso ahí? Revisando esto de aquí. Eso quedaría A por D por F más B por C por F más DE de DF. Entonces, aquí una cosa es importante que tú lo vayas haciendo paso por paso, porque, por ejemplo, en cosas así, o sea, te puedes llegar a perder en algún paso, puedes hacer mal, puedes desordenar ya. Entonces, después vas a llegar a otro resultado y vas a decir, no, no es un espacio vectorial, cuando sí es un espacio vectorial. D por E. Está claro aquí lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Aquí está claro. D por E. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo yo desarmo eso ahí y lo llevo a que eso pueda ser esto? ¿Cómo yo desarmo? La verdad, ahí en esa situación es como un poco tedioso, ¿no? Hacerlo mentalmente a veces para algunos se les puede hacer un poco tedioso, un poco denso. Entonces lo que yo recomiendo aquí es que hagan un paréntesis. Que hagan un paréntesis, o sea, un espacio en donde ustedes lo hagan de la otra forma, o sea, B más W más X, y obteniendo ese resultado de aquí, tratar de este resultado de aquí, hacerlo llegar al de acá. Ya, entonces, mira, ya te digo, eso ahí te va a quedar A, C más B, voy a acercar un poco más, AB más C, CD más EF, más EF. Ya. Entonces, aquí yo puedo agrupar esos signos de aquí, ¿verdad? F más B de E, coma B de F. ¿Ya? Eso es lo que me quedaría. Eso es lo que me quedaría. Entonces, teniendo yo ya eso de ahí, ya teniendo eso de ahí, ¿cómo llevo esto de aquí a eso acá? Bueno, ahí es más fácil identificar, ¿verdad? Ahí está súper que fácil identificar. Lo que yo tendría que hacer aquí sería agrupar A de C, agruparlo con F,
más B de E, B de F. Entonces, esto de aquí ya corresponde a B más W más X. Eso de ahí ya corresponde a eso de ahí. Yo acabo de probar la propiedad asociativa de la suma. Factor común F, sí, factor común F. ¿Ya? Entonces, eso de ahí ya está probado. Ahora, vamos a probar la otra propiedad. A ver, la otra propiedad es el cero vector. Sí, tiene que existir un cero vector en ese conjunto para que yo diga que es un espacio vectorial, y ese cero vector tiene que ser ¿qué? Tiene que ser único. Entonces, como yo definí B, a B más, ¿cuál es ese cero vector? No lo sé. No lo sé, pero lo voy a sacar. Entonces, la propiedad del cero vector me dice que ese elemento más el cero vector, ¿a qué me tiene que dar? A ese mismo elemento de aquí. O sea, eso más eso, el mismo elemento. Entonces, aquí, ¿qué pongo yo? Como B. Ahora sí, yo tengo que aplicar cálculo, o sea, no es la palabra, pero tengo que aplicar el cálculo inverso aquí para saber cuál es el cero vector. Si yo digo que esto por el último más el segundo por el primero, coma el último por el último. Entonces, esto de aquí tiene que ser A. Esto de aquí tiene que ser A. Para que sea A, entonces ese elemento de acá tiene que ser igual a 0 y D tiene que ser igual a 1. Entonces, aquí sí está claro que debe ser igual a 1, ¿no? Sí, sí, porque si yo multiplico A por D y D es igual a 1, entonces eso me queda A. Y aquí, ese elemento de aquí debe ser igual a 0. Pero, ¿cuál es el 0? ¿B o C? No lo sé. No lo sé todavía. Tengo que analizar el elemento de acá. O sea, B no puede ser igual a 0. B no puede ser igual a 0 porque yo estoy poniendo B aquí. Y tal y como está definida la operación aquí, B por D, entonces eso aquí debe ser igual a B. Y D es igual a 1. Entonces B no puede ser igual a 0. ¿Cuál tiene que ser igual a 0? Tiene que ser igual a 0C. Entonces ese es mi cero vector. Mi cero vector es igual a 0,1 y pertenece a B. Pertenece a B. Siempre el cero vector tiene que pertenecer a B. Porque si no pertenece a B, entonces tampoco es un espacio vectorial. ¿Ya? Bien, 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 bien. A propósito, fíjate en eso de aquí. En eso de aquí. B debe ser mayor que 0. O sea, el segundo elemento de la dupla debe ser mayor o igual a 0. B debe ser mayor a 0. ¿Es mayor a 0? Claro que sí, es igual a 1. No me dice nada del elemento A. El elemento A puede tomar cualquier valor en los reales. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos claros. ¿Ya? Ese es mi cero vector. Ahora, yo tengo que probar que tiene un inverso aditivo. ¿Cuál va a ser mi inverso aditivo? No lo sé. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí otra cosa más. Y ese cero aditivo, perdón, ese elemento aditivo de V, aquí tiene que dar igual. Claro, tiene que dar igual al cero vector, que vendría a ser 0,1. A mi cero vector de mi espacio vectorial. Entonces, para que eso me quede así, ¿qué debería pasar? Debería pasar que aquí sea B sobre B, ¿verdad? Porque es el último por el último, ¿ya? Entonces, aquí debería ser B sobre B.
para que aquí me quede 1. ¿Y aquí qué debería ser? No lo sé, no lo sé. Pero si aquí debería ser b sobre b, entonces aquí qué debería ser? Si es el último por el último, debería ser 1 sobre b. Porque el último por el último, b por 1 sobre b sobre b igual a 1. Ese elemento ahí ya está definido. Ya, muy bien. Lo relativamente complicado es la parte de acá. Es la parte de acá, ¿no? Entonces, vamos viendo esto aquí. Tiene que ser el primer elemento por el último. Entonces, eso como quedaría a sobre b. Y para que esto sea 0, aquí tiene que dar a sobre b, pero negativo. Pero negativo. Entonces, con eso de aquí, yo puedo ya aplicar otra vez, digámoslo así, cálculo inverso, ¿no? Y aquí me va a quedar que esto es menos a por b cuadrado. Para estas cosas hay que ser muy minucioso porque a veces uno se suele equivocar. Pero con eso allí, definida con las operaciones que están acá, yo ya digo que se puede llegar a mi cero vector. Entonces, ese es mi inverso aditivo. Disculpa, ¿podemos tomar un descanso para que puedas ir a tomar agua? Porque he estado hablando también y yo necesito tomar agua. ¿Sí? Ya, ok. En 5 minutos volvemos, ¿ya? O sea, a las 15.
Bien, ahora sí, ya estamos de vuelta, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Entonces, ya encontramos el inverso aditivo. ¿Cuál sería el inverso aditivo aquí? Bueno, el inverso aditivo de B tiene inverso aditivo. Es indispensable que tú también menciones eso aquí, ¿no? O sea, en cada cosa. Aquí, por ejemplo, tiene cero vector y ese cero vector es el inverso aditivo y este es igual a, vamos a ver, igual a sobre b al cuadrado, más 1 sobre b. Bien, ahí vamos a pasar a la otra propiedad. ¿Cuál es la otra propiedad que se debe cumplir? Ya vamos a ver las propiedades de la multiplicación. Entonces yo aquí voy a escoger un escalar, o dos escalares mejor, ya de una, sea lambda, mu, perteneciente a R. Entonces, o se tiene, también puedes poner en vez de entonces, se tiene que lambda punto p, esto de aquí, más w, ¿cuánto sería? Lambda punto b más w, b más w, como nosotros definimos w aquí igual a CAD, b más w quedaría esto de aquí nomás. Eso sería, déjame hacer un acercamiento para escribir mejor. Sería a más b más bc, coma, coma bd, ¿verdad? Y eso aquí, definido en la operación de multiplicación, yo tendría que hacerle eso de aquí. Yo tendría que hacerle eso de aquí. Entonces, si yo le hago eso de allí, a mi vector, que ahora este vendría a ocupar mi lugar de mi nuevo A, y este vendría a ocupar mi lugar de mi nuevo B, si yo le hago eso de allí, me va a quedar eso de aquí. Me va a quedar eso de aquí. Lambda menos 1, D por D lambda. ¿Ya? Me va a quedar eso de allí. Entonces, yo ahí lo que puedo hacer es esto de aquí, AB más lambda BC, lambda a la menos 1, de lambda a la menos 1, coma B de, en paréntesis, elevado a la lambda. Llegar de ahí hasta, hasta mi propiedad que yo quiero demostrar, que sería lambda por V más lambda W, también es un poco tedioso. También es un poco tedioso. Entonces vamos haciendo otra vez lo que te dije antes. Abrimos un paréntesis aquí y vemos de qué forma quedaría eso de aquí, o sea, esto de aquí, para ver si lo primero lo podemos llevar a lo segundo. Si lo primero lo podemos llevar a lo segundo, entonces significa que esa propiedad se cumple. Primero, para hacer eso ahí, nosotros tenemos que saber qué es lambda punto B. Eso es lambda punto A, B, igual a lambda a B, lambda menos 1, B, a la lambda. Y lambda por W sería lambda, D, lambda
C por D a la lambda menos 1, coma D elevado a la lambda. Ahora, sumando eso de ahí, o sea, esos dos elementos, yo voy a tener que eso ahí es igual lambda A por B, lambda menos 1, por D a la lambda más D a la lambda C por T a la lambda menos 1, B por D a la lambda. Ojo que yo he sumado esto de aquí, obviamente, en cómo está definida las operaciones acá, ¿ya? Como está definida las operaciones allá arriba. Entonces, eso ahí se nos hizo algo tedioso, ¿no? Hasta espantoso, diría yo. Mentalmente no hubiera sido fácil llegar de esto de aquí a esto de acá. Por eso he hecho ese espacio allí. Ahora sí, vamos a continuar con lo de acá. ¿Cómo yo llego desde ahí hasta acá? ¿Cómo yo llego desde ahí hasta acá? De hecho, yo puedo hacer que lambda por AB, lambda menos 1, por D por lambda, más lambda, CD lambda menos 1, por B a la lambda, coma, BD elevado a la lambda. Ya, ahí yo puedo hacer que lambda, AB, lambda menos 1, coma, lambda, y ya estoy descomponiendo en este caso, porque ojo que lo que yo he hecho aquí es básicamente llevarlo, eso de aquí, hacia acá, ya lo estoy descomponiendo a la inversa ya. Lambda, CD, lambda menos 1, D a la lambda. Y otra vez, esto de aquí, ya está fácil decir que es lambda V más lambda W. Bien, entonces, ¿qué decimos otra vez? Se cumple esta propiedad. ¿Qué más se cumple? ¿Qué más se debe cumplir? Se debe cumplir la otra propiedad que dice que lambda por mu punto V debe ser igual a ¿qué? Bueno, a otra forma esto de aquí, ¿no? Entonces, hacemos eso allí. Lambda por mu punto. A ver, definidas las operaciones que nos dieron en el enunciado, eso sería lambda mu a b. El b estaría elevado a la lambda por mu menos 1, coma b, lambda por mu. Entonces, nuevamente, ahí desarmar eso de ahí para llegar a la propiedad que nosotros queremos demostrar, se vuelve otra vez tedioso. Vamos otra vez haciendo, recortando. ¿Cómo quedaría? Eh, ¿Cómo quedaría si yo dijera lambda por mu por v? Bueno, eso quedaría así. Lambda. Ojo que aquí ya he hecho esta operación ya directamente. Ya he hecho esta operación directamente ya. Para ahorrar un poco el tiempo. Entonces, lambda
otra vez haciendo esta operación. Aquí B a la mu a la lambda menos 1 B por lambda. Lambda mu a B por lambda menos 1 de mu por lambda. Entonces, llevarlo, eso de aquí, llevarlo hasta acá. Bueno, el segundo término, de hecho, ya está ahí. ¿Ya? El segundo término ya está ahí. El primer término, bueno, también está ahí. Entonces, ya queda fácil, ¿no? Llevarlo desde aquí hasta acá. Básicamente yo lo que hago es retroceder los pasos. Y entonces eh, con eso ahí ya digo que se va a cumplir, ¿no? Mi propiedad. ¿Cómo quedaría eso ahí? Quedaría lambda mu a b mu menos 1 por b mu a la lambda menos 1, coma b mu por lambda. Bien, entonces aquí ya puedo separar, siendo que esto es mu menos 1, coma b elevado a la mu. Y ya aquí ya puedo concluir finalmente eso de aquí. Se cumple otra vez esa propiedad. Se cumple otra vez esa propiedad. Bien. Entonces, aquí ya nos faltaría prácticamente demostrar la última propiedad, que significa que U1 por V debe ser igual ¿a qué? A V mismo, ¿no? Entonces, definida con las operaciones que nos dieron en el enunciado, eso quedaría así. Entonces ya sabemos que se va a cumplir, ¿no? Sería la 0, sería la 1, eso es igual a A, B. Por tanto, esa propiedad se cumple y yo concluyo formalmente que mi conjunto B con las operaciones definidas en el enunciado, definidas en el enunciado. Sí, ibas a decir algo. Es un espacio vectorial. No creo que se conectó alguien. Ya se conectó alguien. Ya bueno, igual la sesión está grabada y va a ser subida a la lista de reproducciones que me dicen que no les han pasado. Entonces, bueno, al final les voy a juntar el link en el chat, ¿ya? Para que vean ahí la lista de reproducciones. Este ejercicio está, wow, un poco denso. Aunque los hay peores, sí, los hay peores. Los hay peores. Imagínense la parte en la que nosotros intentamos llegar de manera inversa a demostrar las propiedades, ¿no? Entonces vamos a hacer uno más. Vamos a hacer, no sé, dos más, pero... A ver, eso. Les anticipo desde ya. Cosas que son espacios vectoriales. Los R son espacios vectoriales. R al cuadrado definido con las operaciones habituales de A, B, aquí sería implica, más C, D,
Eso es igual a C, y aquí B más D. Eso aquí es un espacio vectorial, ya definido con las operaciones también de lambda, a B, A, B, igual a lambda por A, lambda por B. Es un espacio vectorial. Con esas operaciones definidas hoy, es un espacio vectorial. R3 también, R4 también, y así hasta Rn. Las matrices también definidas con las operaciones habituales, es decir, la suma normal que nosotros conocemos y la multiplicación normal que nosotros conocemos también es un espacio vectorial. ¿Qué más es un espacio vectorial? La NU+, no, ya no sería, ahí sería C, de números complejos. O sea, los números complejos en 2 dimensiones es un espacio vectorial. Los números complejos en 3 dimensiones es un espacio vectorial. Las matrices también. Y veamos qué nos dice ese ejercicio. Sea M el conjunto de todas las matrices invertibles de tamaño 3 por 3, muestre que este conjunto no es un espacio vectorial. ¿Qué forma más fácil se les ocurre para probar que no es un espacio vectorial? ¿Mm? Ya en el ejercicio detenidamente y me dicen algún contraejemplo que se les ocurra para probar que no es un espacio vectorial. Miren que ya les dice que no es un espacio vectorial, pero en algunas lecciones les suelen poner, pruebe si es un espacio vectorial o no, y resulta que ustedes van probando todo y al final se dan cuenta que no es un espacio vectorial ya en la última propiedad. Pero en este caso hay un ejemplo muy bueno para probar que no es un espacio vectorial. Díganme cuál es. Vamos a definir ese conjunto, ¿ya? De mi matriz es de 3 por 3. Tal es que yo tengo una matriz M perteneciente a las matrices de 3 por 3 definida en los reales. ¿Ya? Tal que ¿qué? ¿Qué es una condición de las matrices invertibles? Ya díganme una característica de las matrices invertibles. Si es una matriz invertible, ¿qué va a tener? Su determinante va a ser igual a ¿qué? ¿O no va a ser igual a qué? Va a ser igual a 0. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque con esto de aquí eh, ya nosotros podemos definir, ¿no? Recuerden que cuando nosotros hacemos la suma en un conjunto, que nos quiere decir si probemos si es un espacio vectorial o no, el resultado de la suma tiene que pertenecer también a ese conjunto. Entonces vamos a ver, la matriz inversa, perdón, la matriz de identidad tiene inversa también, tiene inversa, pero no tiene el cero vector. O sea, este conjunto no tiene el cero vector. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene el cero vector? Porque definido en las propiedades habituales, las operaciones habituales, eso no es una matriz invertible. No es invertible. Entonces, este conjunto de aquí no puede tener el cero vector. Y aquí les quiero resaltar algo importante. Si yo tengo, por ejemplo, un R2, y yo quiero probar si hay un subconjunto que también es un espacio vectorial, ese subconjunto tiene que tener también el cero vector, ¿ya? Para que sea un espacio vectorial. Y en su defecto, un subespacio vectorial de R2. Aunque ustedes todavía no han visto subespacio, no sé si ya les hablando de alguna definición. En todo caso, lo que quiero llegar es que este conjunto aquí no tiene el cero vector. Que el cero vector de las matrices de 3 por 3 sería 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Y no lo tiene, porque esta matriz no es invertible. Y al no tener el cero vector, esto no es un espacio vectorial. Y otra forma de mostrarlo también es que yo pongo a la matriz de identidad y le sume esto.
¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar el cero vector de las matrices de 3 por 3. Pero esa suma no es cerrada, ¿ya? Porque esto de aquí nuevamente no pertenece a esto de aquí. Y yo siempre que tengo un espacio vectorial, cuando yo tengo una suma, el resultado me tiene que dar un elemento que está dentro del espacio vectorial. Este elemento no está dentro de este conjunto. Por tanto, yo concluyo que no es un espacio vectorial. Dos formas de ver ese, dos formas de ver ese concepto, ¿ya? Ese ejercicio. ¿Hace que alguna pregunta? No. Bueno, ¿qué más puede llegar a ser un espacio vectorial? Podemos demostrar que los polinomios de grado n también son un espacio vectorial. De hecho, lo vamos a hacer aquí. ¿Dónde está? Yo creo que no está. Pero bueno, vamos a hacerlo igual. Vamos a demostrar que los polinomios de grado n son un espacio vectorial. ¿Cómo sería un polinomio de grado n? Vamos a definir. Definido en las operaciones habituales, claro, obviamente. O sea que yo tenga un polinomio de grado n, que eso sea a0 a 1x más a2x al cuadrado más punto, 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 a n, x a la n. Definida con las operaciones habituales, ya no lo voy a poner aquí, que vendría a ser la suma normal de polinomios y la multiplicación normal de un polinomio por un escalar. Entonces, yo voy a decir que de ese conjunto yo voy a extraer dos vectores. No, tres, perdón. Pertenecen a los polinomios de grado n. Y px es igual a ¿qué? Vamos a poner así bien bonito. 1x a 2x a la n, x a la 2x, más. Recuerden que siempre en una demostración ustedes tienen que comenzar por la parte formal. Tienen que empezar a definir lo que van a demostrar y los vectores que van a utilizar para la demostración. Bien, la primera propiedad, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar que px definida en la suma tiene que ser igual a qx x sub n, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí está más fácil, ¿no? A más 1x más a2x cuadrado más a n x a la n más b sub 0 más b sub 1x más b sub 2x al cuadrado más b sub n x a la n. Yo voy agrupando, recuerden que tienen que ser lo más formales posibles en las demostraciones. Yo voy agrupando a sub 1 más b sub 1 por x más a sub 2 más b sub 2 x al cuadrado, punto, punto, punto,
A sub n más b sub n x a la n. Con eso ahí, yo ya puedo decir que esto es igual a b sub 0, a sub 0. Por más simple que parezca el ejercicio, yo no puedo poner directamente que es así ya. Yo tengo que ir demostrando paso por paso, por más simple que parezca. Porque recuerden que hay una rúbrica. Con eso ya puedo decir que b sub 0 más b sub 1x más b sub 2 x al cuadrado punto b sub n x a la n más a sub 0 a sub 1x más a sub 2 x al cuadrado más punto a sub n x a la n. ¿Qué va a ser eso igual? Va a ser igual a q de x más p de x. Se cumple la primera propiedad, claro que se cumple. Este es un espacio vectorial notable. ¿Qué más? Se debe cumplir que esto de aquí debe ser igual a esto de aquí. Otra vez, 0, 1x más 2x al cuadrado más a n x a la n. Otra vez, por más obvio que parezca, yo no puedo decir, yo no puedo concluir rápido así porque ya se me termina el tiempo, o bueno, en caso de que se me termine el tiempo, pues ya hago hasta donde puedo, ¿no? ¿Cómo sería aquí? Sería b 0 más c 0 más b sub 1 más c sub 1 por x más b sub 2 más c sub 2 por x al cuadrado más, bueno, aquí dn más cn x a la n. Todo eso encerrado en paréntesis. Como yo tengo ese corchete ahí, yo simplemente lo puedo romper así sin más y decir esto de aquí. Bien, con eso ahí ya puedo aplicar la propiedad asociativa definida en el espacio vectorial común, ¿no? En nuestras operaciones habituales. ¿Ya? Y yo puedo decir que A sub 0 más B sub 0 más C más, puedo romper este paréntesis otra vez, más 1x. Si quieren aquí, pueden poner también alguna acotación aquí, como decir, ya se puede aplicar la propiedad asociativa común y definir la propiedad asociativa común y decir que esto va a ser igual a esto, ¿no?
Ay, aquí puse mal. Bueno, teniendo eso ahí, listo, la propiedad ya está demostrada. Y así pueden seguir y obviamente les va a quedar que sea un espacio vectorial, porque es un polinomio de grado n. ¿Qué quiere decir eso? Que los polinomios de grado 2 son espacio vectorial, que los polinomios de grado 3 son espacio vectorial, y así. Ahora, ya nos quedaría por demostrar que los Rn son un espacio vectorial. Yo creo que eso, eh, bueno, incluso la demostración está en el blog, se la pueden leer. Sí, porque no tiene mayor complejidad. Ya demostré que los Rn son un espacio vectorial. Así que en lo que queda les voy a hablar sobre subespacios vectoriales. ¿Ya les hablaron sobre subespacios vectoriales? No. No, me indican si les han hablado sobre... No, no les han hablado sobre espacios vectoriales. Bien, cuando yo tengo un espacio vectorial, supongamos que es R2, ese espacio vectorial, como está definido formalmente, también es un conjunto no vacío. Quiere decir que puede tener varios subconjuntos, ¿ya? Entonces, eh, fíjense en el ejercicio que hicimos en antes, en el de probar que esto aquí era un espacio vectorial, ¿ya? Esto aquí que tiene un solo elemento, y ese elemento es B. Solo probamos que eso ahí es un espacio vectorial. Entonces, ese elemento que es B, y al igual es el cero vector, y también es el inverso aditivo del mismo B, eh, también puede ser un subconjunto. O sea, el cero vector, que es el mismo B, puede ser un subconjunto. Y ese subconjunto también puede ser un espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer la pregunta. Todos los conjuntos, todos los subconjuntos de un espacio vectorial pueden ser subespacios vectoriales. O sea, pueden ser como algo así como mini espacios, ¿no? ¿Pueden o no pueden ser? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, no pueden ser espacios vectoriales. No todos son espacios vectoriales. ¿Ya? Entonces yo tengo, por ejemplo, el caso de R2. Un subconjunto, ¿cuál sería de R2? Yo puedo decir que mi subconjunto de R2 es Y igual a, o sea, es una dupla en el que, en el que AX más, no, AX nomás, perdón, voy a borrar esto de aquí, voy a borrar AX sobre B. Este de aquí es un subconjunto de R2, ¿verdad? Porque es una recta cuya pendiente es A sobre B. Ese es un subconjunto de R2 y pasa por diferentes puntos. Entonces es un subconjunto ya. Pero ese subconjunto puede llegar a ser un espacio vectorial. Yo les voy a decir un secreto, y es que ese subconjunto, para que sea un espacio vectorial, tiene que tener el cero vector de R2. ¿Y cuál es el cero vector de R2? El cero vector de R2 no es más que 0,0. ¿Tiene esa recta el cero vector? Claro que sí, porque pasa por el cero vector. O sea, lo contiene dentro de ella. Entonces, lo más indispensable primero es que tenga el cero vector. Luego viene la propiedad eh, de la suma, que si tú sumas un elemento de este subconjunto, te tiene que salir en el mismo subconjunto, ¿ya?
Y si tú multiplicas un escalar por un elemento de ese subconjunto, te tiene que salir en el mismo subconjunto, tiene que estar retenido ahí todo para que eso sea un subespacio vectorial. Lo más indispensable primero, o sea, primero es que tenga el cero vector. Por ejemplo, yo puedo decir que y x más b más 3 es un subespacio vectorial de R2. Así como ustedes, como quien dice, al ojo. Es un espacio vectorial de R2. ¿Sí? Sí es un espacio vectorial de R2. Recuerda que tiene que tener el cero vector. No, no. Claro, eso recuerden siempre. Entonces, eh, en los controles de lectura, a veces les saben tomar, cuando vayan a subespacios vectoriales, ¿ya? Les saben tomar, por ejemplo, esto de aquí. Esta recta aquí es un subespacio vectorial de R2. No, no, porque no tiene el cero vector, ¿ya? Si no pasa, si no pasa por el cero, no tiene el cero vector, digamos. ¿Cómo pasaría? Bueno, no sé, podría pasar así, dependiendo de la pendiente, no si es negativa, si es positiva. Entonces, no tiene cero vector, requisito indispensable para que sea un subespacio vectorial de R2, porque el cero vector de un espacio vectorial no siempre va a ser 0, 0, siempre va a ser como el caso de las matrices o el caso de los reales, que todo es cero. Y eso lo demostramos acá. Acá en este ejercicio acá que estuvo algo denso, lo demostramos aquí, ¿dónde está el cero vector? Aquí el cero vector de este espacio vectorial era 0,1. No siempre tiene que ser 0,0. ¿Ya? Depende de las operaciones que están definidas ahí. Al chico que llegó a eso de las 10, 10 y cuarto, te recomiendo que revises la grabación que voy a subir. Eh, bueno, entonces yo creo que ya eso sería todo. ¿Dónde la veo? Voy a subir les voy a enviar un link aquí en este chat para que ustedes puedan revisar las grabaciones en una lista de reproducción que yo estoy haciendo ya. Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta sobre espacios vectoriales o subespacios vectoriales? No. Bueno, repaso de lo que estábamos dando, ¿no? Recuerden que el requisito indispensable para que un conjunto sea espacio vectorial, primero es que no sea vacío, segundo que tenga dos operaciones definidas y tercero que cumpla esas propiedades. Incluso si un conjunto tiene un solo elemento, puede llegar a ser un espacio vectorial, como lo vimos en el ejemplo del V, ¿verdad? Como lo vimos en el ejemplo del V. Nosotros probamos que ese mismo V, iba a ser el cero vector y también iba a ser el inverso aditivo del mismo V. ¿Ya? Entonces, requisito indispensable que no sea vacío, incluso puede tener un elemento, pero definido con las operaciones adecuadas, puede llegar a ser un espacio vectorial. ¿Qué más tenemos que repasar? Los reales en 2 dimensiones, los reales en 3 dimensiones, los reales en n dimensiones son un espacio vectorial. El conjunto de los polinomios en n dimensiones definidas con las operaciones habituales, en el que nosotros hacemos la suma normal y la multiplicación por un escalar normal, también es un espacio vectorial. Claro, las operaciones son la multiplicación y la suma, pero no siempre son la multiplicación y la suma habitual. Recuerda eso de ahí. Por ejemplo, aquí, me dan este conjunto de aquí, este ejercicio de aquí yo sí te recomiendo que te lo repases, ¿ya? Porque sí forma bastante, ¿ya? Este conjunto de aquí, definido con estas operaciones de aquí, ¿es o no es un espacio vectorial? Tengo que probarlo primero. Me dan estas operaciones. Estas son las operaciones que yo tengo en este conjunto, ¿ya? No son las operaciones de A más C y B más D. Cada conjunto me puede definir dos operaciones y yo tengo que probar si eso es un espacio vectorial o no. Bueno, creo que ha sido mucho enredo en esta última parte, así que voy a detener la grabación.